al objetivo que nos habíamos trazado inicialmente, que no es sencillo, muy de acuerdo, y que se han presentado múltiples situaciones, pero de alguna manera tenemos que ir como decantando esas ideas, ir trabajando muy de la mano con nuestro asesor, o mejor, nuestro director. Yo les decía a ustedes y me mantengo aún allí, aunque existan tips, metodologías, métodos, algunas guías para desarrollar ciertas cosas, a este nivel es diferente, ¿no? A este nivel la experticia es necesaria o siempre vamos a necesitar tener un experto para, con el propósito de que la guía que él nos dé pues, va a determinar muchas cosas. Y entre esos dos cosas muy importantes, o mejor yo diría tres, lo que es la calidad del producto, ¿cierto? La novedad o la innovación o el aporte mejor científico que se va a hacer. Y tercero es el tiempo. Pues no podemos, yo les decía, muchas veces queremos hacer cosas impresionantes. Yo les dije y les replico lo que alguna vez me comentaron, no vamos a cambiar el mundo totalmente, o sea, en su globalidad. Vamos a aportarle algo muy puntual, pero sí tiene que ser un aporte significativo. ¿Por qué? Porque estamos especializándonos en algo. Yo les decía al inicio, es como el médico que se va especializando en su especialidad, toma parte del sistema del ser humano y luego en la subespecialidad esa pequeña parte la vuelve a fragmentar y se vuelve más especialista en. Y nosotros es lo mismo. Nuestro aporte tiene que ser muy puntual sobre una línea o un área de trabajo como tal. ¿Bien? Entonces, la sesión la voy a trabajar, al menos la sesión de hoy, en dos partes. La primera es una fundamentación. Necesito revisar tres cosas más que están planteadas dentro de lo que es el documento como tal y los elementos que se deben considerar para tener un documento de propuesta. Y luego, como lo hicimos hace 15 días, necesito hablar con los compañeros que de alguna manera tienen unos avances, pero que no los conozco, no los han reportado formalmente. Entonces necesito saber cómo está su avance, qué han realizado y cosas como esas. Entonces, por hoy, ese va a ser lo que nos va a encargar en esta sesión de actividad como tal. Bien, Profe, Henry, no, Ernesto. Ernesto. Profe, lo que pasa es que esta semana yo soy el representante de los estudiantes ante el comité curricular. Esta Sí, semana tuvimos reunión y quería comunicarles una información a mis compañeros y a ver si me regalan unos 10 minuticos, profe. sí, claro. No sé, Ernesto, si hacemos clase, termino todo el compendio y trabajamos o te doy la palabra para que lo manejemos con todo el grupo y me incluyo también. No sé si te parezca. Sí, no habría inconveniente, profe, como a usted le parezca pertinente. Perfecto, mijo. Entonces hagamos lo siguiente. La temática que les voy a comentar es muy puntual. Solo son tres elementos que necesito tomar. Lo que es relacionado a la metodología preliminar que se debe implementar. Luego vamos a hablar un poco de lo que es el aporte científico y algo que es muy básico y que usted ya lo ha manejado, que es el cronograma de actividades. Ya, con esos tres elementos son unas 8 slides. Con eso evacuamos, llamémoslo así, la teoría y si gustas, abrimos el conversatorio con la información que tú nos vas a dar. ¿Te parece, hijo? Perfecto, profe. Listo, Ernesto. Agradezco. Bien, entonces, voy a compartirles una presentación. Ok.
Por favor, un segundo. Ya, aquí está. Ernesto, ¿me puedes confirmar si ya se está mirando la pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Como les comentaba, como para completar, pensemos por el momento en el documento de trabajo que tenemos que tener dentro del proceso metodológico de la asignatura. Hace falta básicamente tres elementos que debemos contemplar, lo que es metodología, una metodología preliminar, claro está. Luego hablamos un poco del aporte que usted va a realizar en su proyecto y finalmente unos tips de plantear un cronograma de actividades adecuado. Bueno, cuando hablamos de metodología de investigación, pues la metodología es todo un compendio de elementos, incluso hay cursos de metodologías de investigación. Bueno, pero lo que a nosotros nos centra en este momento es la metodología de investigación, pero para su proyecto de grado. No es la metodología de investigación general, en la cual hay unos principios, fundamentos, métodos, metodologías para desarrollar la ciencia como tal, porque ese también es un concepto que podemos tener dentro de lo que es la metodología. En este caso, lo que voy a tomar es la metodología que vamos a utilizar nosotros como investigadores en nuestro proceso de investigación como tal. Aquí hay unas teorías, hay unas definiciones que son interesantes como para que las tengamos en cuenta. Mira que la consideran como una disciplina la metodología, pero vista desde la gran metodología que les comento, ¿sí? En la cual hay un estudio más grande de un contexto, pero que perfectamente lo podemos aplicar, bajar a nuestros términos de nuestro proyecto. Dice que es una disciplina de conocimiento que tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación. Entonces, mira que, pues como tal, esto es, más adelante vamos a mirar una slide, donde dice que el rigor científico de un proyecto, de un proceso de investigación, está dado en la metodología. E incluso, ¿no? Cuando usted escribe un paper, como les comenté hace algunas charlas hacia atrás, cuando hablamos de un artículo científico, todo artículo científico tiene, bueno, pues un título, un abstract, unas palabras claves, allí viene una introducción, metodología y resultados. Ese es el estándar. Pero uno dice, bueno, ¿y dónde están los objetivos? ¿Dónde está la descripción del problema? ¿Dónde está quizá la justificación? No, son tópicos como inherentes y que algunos los colocan dentro de la justificación, o perdón, dentro de la introducción, ¿bien? Otros en el proceso metodológico se habla un poco de cada elemento. Entonces yo quiero con esto, miren que es muy diferente tener un documento de trabajo como el que vamos a elaborar nosotros a lo que es una producción de alguna manera para visibilizarla en un contexto científico, en este caso, hablando de artículos. Entonces cada uno pues tiene sus elementos como tal. La metodología es muy importante porque ahí se habla prácticamente tanto de pasos o técnicas o métodos, incluso hasta metodologías utilizadas para desarrollar algo. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior hablábamos de lo que son las revisiones sistemáticas de literatura y hablábamos que existen metodologías propias para hacerlas. Entonces mira que ya estamos hablando de una metodología, de un rigor metodológico que te dice que primero tienes que analizar lo que quieres hacer, luego te formulas unas preguntas, luego con eso haces una cadena de búsqueda, determinas en qué base de datos lo vas a realizar, luego de eso vienen unas condiciones para poder filtrar, si queremos verlo así, los productos o los documentos que hemos encontrado, y puedes colocar tú unos criterios de inclusión y otros de exclusión.
¿bien? Y con eso definir unos criterios de calidad y ya tenemos los insumos para extraer información, analizarla, interpretarla y finalmente generar pues, el análisis y las conclusiones correspondientes. Allí está el proceso metodológico, mira. Y el rigor con que se hace eso es lo que valida un proceso investigativo. Entonces, cuando lo bueno es que nosotros somos muy afines a metodologías. Cuando usted estudiaba su ingeniería de software, allí le hablaban de unas metodologías existentes y dentro de esas pues habían unos métodos, habían unas prácticas, etcétera, ¿cierto? Que le permitían o le indicaban cómo generar un proceso de software utilizando métricas, utilizando elementos de calidad como para asegurar que el producto que se va a obtener ya tenga elementos determinados estándares de calidad, cosa que antes se tenía que generar el producto y luego evaluar si tenía o no elementos de calidad. Entonces, todas estas metodologías o pasos o algoritmos, ¿cierto? Dentro de nuestro contexto, pues permiten que desarrollemos elementos o actividades mejor, teniendo en cuenta un proceso, unos pasos, pero que sean o que si los vamos a tener dentro de una comunidad, en este caso científico, debe tener un rigor establecido. En otras palabras, no podemos hacer cosas o actividades sin estar pegados a una metodología. Y cuando hablamos de metodologías, a menos de que nosotros la creemos o vamos a formular o a planificar una metodología, pero esa siempre va a estar sujeta a los aportes o de otras metodologías o tomado como base submetodologías, llamémoslo así, dentro de la gran metodología que nosotros vamos a trabajar como tal. Bien, aquí hay otra definición, dice como tal, la metodología de la investigación es aplicable a las más variadas disciplinas de estudio, mira, es decir, cuando hablamos de rigor científico, todas las disciplinas están allí. No podemos decir de que aquí no aplicamos metodologías porque no hay para este campo de estudio, no. Eso no es concebible dentro de, un, pues, de una comunidad científica como tal. Bueno, dice desde las científicas y las sociales hasta las humanísticas, las educativas, las jurídicas, mira. Entonces con eso dice que no solo es para investigación o para hacer investigación que tienes que aplicar metodologías, no, las metodologías existen por sí dentro de muchos campos como tal, y ahí están los ejemplos, mira. Bien, dice, dependiendo de la materia y el tema de estudio, se elegirá la metodología que se considere más adecuada. Muy pertinente pues, esa reflexión. Bueno, aquí hay otros elementos que tienen o que van con la primera y segunda definición. Siguiendo el contexto de metodología, dice conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. Es la función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor científico, mira, eso es muy importante, a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis, es decir, cuando tú voy a lo más sencillo que es, no es lo más sencillo, o mejor, la mejor forma de visibilizar un proceso investigativo son los artículos, son los papers, ¿sí? O las contribuciones como tal. Y si allí la metodología que utilizó usted para desarrollar su proceso es clara y además de ser clara tiene los pasos que se propuso, le aseguro que los comités científicos, los revisores o los pares, pues van a tener mayores elementos como para definir qué tanto rigor y qué tanta validez tiene su estudio, pues frente a lo que comúnmente se conoce y se trabaja dentro de procesos investigativos como tal. Bien, esto ya es centrado en lo que nosotros, como estudiantes de maestría, tenemos que formular en nuestro documento. Son dos cositas básicamente, ¿bien? Cuando formulemos la metodología preliminar, mis disculpas,
Esa metodología preliminar tenemos que trabajarla desde dos elementos. Uno, lo que es la descripción de lo que dice allí. Hay que hablar con qué paradigma vamos a trabajar y eso ya al menos lo tenemos en una presentación. No se olviden que esto ya está clasificado como tal, ¿no? Entonces tenemos dos enfoques únicamente, el cualitativo, cuantitativo, dependiendo de eso el método que se va a utilizar y el tipo de investigación. Ya, eso hay que caracterizarlo. Hay que decir en esta investigación o en este estudio, consta de un paradigma tal, un enfoque tal, un método tal y un tipo de investigación X. Bien. Para aquellos que van a centrar su estudio, su proceso investigativo en el enfoque cuantitativo, sí es necesario también anexar qué diseño de investigación se va a trabajar. Si usted recuerda, teníamos los experimentales y los no experimentales, y con ellos pues podríamos plantear un diseño generado con grupo de control, experimental, preprueba, postprueba, etcétera. Es decir, dependiendo de lo que quiera hacer. Y también hablar puntualmente de lo que es el universo y la muestra que se va a tomar, pero no necesariamente con fórmulas. Es decir, aquí solo es redacción. Aquí no hay, posiblemente nada más el diseño de investigación es el que se podría esbozar de forma general, porque estamos hablando de una propuesta como tal. Entonces, yo lo miro así. Este sería el primer párrafo de lo que es la metodología preliminar de su documento. Y luego, el otro elemento de esa metodología preliminar dice hay que describir las actividades y o metodologías que se utilizarán para alcanzar cada objetivo específico. Si mi propuesta de investigación tiene 3 objetivos específicos, yo prácticamente podría hablar en esta descripción de la metodología preliminar que mi investigación, por ejemplo, podría decir, se establecerá en 3 fases. Yo podría decir, en la primera fase, supón que las fases es caracterización, luego construyes el modelo y luego lo validas. Entonces yo diría consta de 3 fases. En la fase de caracterización, por ejemplo, ya tienes que mencionar las actividades que se van a realizar en esa primera fase. ¿Por qué es clave esta metodología? Porque si yo tomo cada objetivo específico y de una vez establezco qué actividades voy a realizar en él, mira, ya estoy pensando en el cronograma de actividades. Entonces basta con ir a la metodología, ver qué actividades voy a realizar para ese primer objetivo específico y cuando ya planteé mi cronograma de actividades, simplemente voy y copio en el orden que deben ser las actividades y con eso ya los logro conseguir. Y como les decía, hay que tener en cuenta si ese objetivo específico solo se lo hace con una actividad, no es un objetivo específico, pues esa es una tarea, ¿cierto? Y si yo miro que para lograr ese objetivo específico tengo 2 o 3 o más actividades, pues con eso podría validar de que sí ese objetivo está válido. ¿Por qué? Porque dentro de él hay varias actividades o tareas para alcanzarlo. Entonces con eso podríamos como ir mirando que las cosas se están haciendo bien. Entonces, cuando usted plantea, estoy hablando del documento, un título, ese título tiene que ser coherente antecedentes. De esos antecedentes tengo materia prima, llamémoslo de esta manera, porque con eso yo ya tengo más claro lo que se voy a hacer y con eso el problema va a estar mejor definido en su descripción y con esa descripción del problema yo ya puedo hacer una formulación adecuada, la cual se va a responder con el objetivo general. Ese objetivo general tiene que conseguirse con los objetivos específicos que usted va a plantear y en la metodología voy a tener más claro qué voy a hacer por cada objetivo específico y con las actividades que usted plantee en esta metodología para lograr cada objetivo específico, ya usted lleva esas tareas o actividades al cronograma de actividades, valga la redundancia, y mira, ya tengo todo bien organizadito porque lo uno conlleva lo otro. Ese es
Eso es lo que se debe hacer entonces en la metodología que debemos plantear al nivel de este documento, que es la propuesta de investigación. Profe, Sí, Henry. está hablando Henry. Ajá. Profe, uno, digamos, dice, voy a utilizar tal paradigma, tal enfoque, pero dice, ¿por qué? ¿Tiene que explicar exactamente por qué es ese o no es necesario? Pues es válido, gracias por ese aporte, ¿sí? Es bueno, por ejemplo, decir el por qué, pero en una o dos líneas, simplemente. ¿Bien? Ejemplo, si yo digo que voy a utilizar un tipo de investigación descriptivo, yo diría, porque es necesario medir, al medir los niveles que se conseguirán en las variables. Punto. Ese pedacito sería el por qué. ¿Sí, Henry? Ah, ya listo, profe. Sí, Muchas muy bien. gracias. Sí, como estos, a ver, cuando yo voy a revisar un proyecto de investigación y me hablan de un enfoque, de un método, me hablan de un paradigma, es porque quien lo está leyendo pues ya se va ubicando. Pero no está de más que usted coloque algo pequeñito, muy puntual, de por qué considera, por ejemplo, ese paradigma, ese enfoque, ese método. Eso es muy válido y se puede hacer de las dos formas, es decir, o lo planteo directamente, simplemente esa investigación toma como paradigma tal, con enfoque tal, método tal, muy puntual, o sería, eso sí es muy aconsejable, ampliar un poquitico, pero ese es muy poquitico nada más, porque prácticamente estamos hablando de un párrafo para estas primeras ideas. Entonces, como para que no quede un párrafo de una hoja que no sería lo ideal, ni tampoco de media hoja, ¿sí? Entonces, es muy válido lo que tú comentas. Bien, entonces, se caracteriza desde lo que es el aspecto metodológico y luego se describe, y yo lo sugiero que por etapas, lo que les decía, si yo tengo tres objetivos, entonces podría decir, esta investigación se realizará en tres etapas. La primera etapa consistirá en, y se describe todo lo que usted tiene en su primer objetivo específico, seguido o a continuación, o en la segunda etapa se realizará, y ahí van el listado ojo de actividades, pero en forma de redacción. No lo hagan con viñetas, no es recomendable. Todo es, en esa parte es aplicando lo que es la narrativa o el texto narrativo como tal. Y yo diría, y si eran tres objetivos específicos, y finalmente en la tercera etapa o fase, mire cuál de las dos podría aplicar, se realizarán las siguientes actividades o estará compuesta por las actividades siguientes o algo por el estilo. Bien, eso es la metodología preliminar. Sugerencia, ejemplo, como para que usted lo tenga en cuenta. Suponga que usted dentro de su investigación tiene por objetivo, uno de los objetivos es desarrollar una aplicación de software, por ejemplo. Ahí le sugiero que de una vez, cuando usted hable de cómo conseguir ese objetivo, de una vez determine, por ejemplo, si va a utilizar una metodología de ingeniería de software para conseguirlo. Entre más submetodologías usted tenga en la fase 1 o para conseguir el objetivo 1, el objetivo 2 o el objetivo 3, y usted las pueda incluir desde esta metodología preliminar, genial. ¿Por qué? Porque ahí está demostrando el rigor científico. Ejemplo, por lo general en el primer objetivo se habla de la recolección de información, pero ojalá, por ejemplo, que usted tenga planeado que para conseguir ese objetivo de recolección de información o de caracterización de procesos, por ejemplo, se apoyen en una revisión sistemática de literatura, y ahí podría decir, se realizará una revisión sistemática de literatura apoyados con la metodología propuesta por, puede ser de nuestros autores que trabajan metodologías para SRL, por ejemplo, para ingeniería de software, y ahí yo les colocaba en el curso que tenemos en el COES, por ejemplo, nuestro doctor Alexander, él tiene una metodología propia o es un aporte de su tesis de maestría, por ejemplo,
para hacer este tipo de revisiones desde el punto de vista de la ingeniería de software. Y genial, porque, ojo, eso no aplica solo a ese campo, es transversal para nuestro computer science. Y desde ahí la podemos referenciar y la podemos hacer. Sí, Jorge. Sí, no. Es válido, Jorge, decir, mire, cuando nosotros hacemos un proceso de investigación, pues tenemos un norte y un objetivo grandote, que es darle solución a determinada situación. Pero perfectamente, y lo que dice Jorge es muy válido. Hay muchas cosas que nosotros podemos ir aportando. Muy bien, dice, mire, yo puedo plantear una metodología, por ejemplo, para hacerme un mapeo sistemático de literatura, o puedo aportar a la metodología que ya existe algunos elementos para hacer una revisión sistemática. Genial, claro que sí, Jorge, es decir, o nos apoyamos en lo que existe, o tú puedes proponer una modificación, una extensión o una novedad frente a un proceso. Genial. Y qué bueno que de una vez, desde aquí, desde la metodología preliminar, se plantee. Es decir, la respuesta es sí, Jorge, sí se puede. Las dos son válidas. ¿De acuerdo? Profe, Ernesto. Sí. Eso, gracias, que no tengo el control aquí de los usuarios. Dime, Ernesto. O sea, es, por ejemplo, igual que Jorge, uno tiene, por ejemplo, un objetivo que es determinar la población. Uno en un objetivo, por ejemplo, puede determinar la población que va a usar para su estudio. ¿Eso es un objetivo válido? Bueno, tocaría analizar el contexto, pero no sé, eso me suena un poco más como una tarea, pero bueno, Bueno, no la puedo, ajá, dime. O sea, ya tengo el objetivo. Cuando estoy en la metodología, yo tengo que decir, para determinar ese tipo de poblaciones, voy a aplicar encuestas o una herramienta de acuerdo a tales características. Algo así es que es la metodología, según lo que entiendo. Sí. La metodología se describe cómo vas a lograr un objetivo, pero allí sí te recomiendo, hay que analizar un poquito mejor, porque para mí así, sin contexto ni nada, ese no es un objetivo, esa es una actividad. ¿Sí? Es que ahí estoy un poco perdido. O sea, cuando es una cosa puntual, es una actividad y eso tiene que pertenecer a un objetivo más grande, ¿no es cierto? Sí. La suma de esas actividades te da la formación de un objetivo específico. ¿Y la metodología no sería la descripción de esas actividades, entonces? Claro, es que la metodología como tal es la descripción de cómo lograr cada uno de los objetivos específicos. Bien, hasta ahí hay un nivel, pero tú perfectamente puedes, si ya se tiene muy claro lo que se quiere hacer en esa misma metodología y ejemplo, para hablar de cómo alcanzar el primer objetivo específico, y hay una actividad y esa actividad también es grande, yo puedo sobre ella proponer más descripción e incluso más submetodologías para lograrlo. ¿Sí fui claro ahí? Sí, profe. Lo que pasa es que ahí estoy un poco... O sea que cada objetivo tiene una metodología diferente, o puede tener una metodología diferente. Puede tener, pero no necesariamente una sola, porque, ejemplo, ¿no? Vamos a nuestro campo, que uno de los objetivos tenga que ser la construcción de una herramienta de software. Entonces, allí podemos hablar de una metodología, por ejemplo, para construir esa herramienta. Pero cuando tú dices, y al mismo tiempo dentro de una tarea voy a evaluar su funcionamiento y voy a evaluar su usabilidad, por ejemplo, internamente, tú sabes que hay metodologías para evaluar usabilidad o para manejar, por ejemplo, un componente de portabilidad o cosas como estas. Entonces, mira que ahí ya te estoy hablando de una metodología de construcción, una metodología para analizar usabilidad, otra para, por ejemplo, para tener en cuenta la percepción de los usuarios. Entonces, yo dentro de un objetivo puedo tener 3, 4, 5 metodologías pequeñas.
o no pequeñas, sino dependiendo de lo que se quiera hacer allí en ese objetivo. ¿Sí fui claro? Profe, la verdad sea dicha, yo como no soy investigador, o sea, ya hay como decir estándares para, por ejemplo, lo que me acaba de decir que no sabía, por ejemplo, una metodología para determinar usabilidad en el software. ¿Esas ya Correcto. existen? Hay muchas, mijo, y la gran mayoría pues son pagas, pero existen, ¿sí? Pero hay muchos autores, bueno, pagas en su implementación, pero cuando vas a mirar, pues el proceso metodológico, eso está, está concebido y hay muchos que están estudiando cómo mejorar usabilidad, cómo mejorar elementos incluso, hasta cómo hacer los testeos para tus pruebas de desarrollo de aplicación. Es decir, hay cosas impresionantes, muchas cosas que ya están creadas a nivel metodológico, o al menos propuestas metodológicas para. ¿Y cómo Incluso, puedo buscar eso en Internet? Metodologías, por ejemplo, para realizar encuestas claro, y... Ah, no, listo. incluso para encuestas hay lo que quieras, validadas en propuestas, depende, incluso unos te dicen, primero hay que hacer un test, por ejemplo, psicológico para mirar el estado de los usuarios y te vas al campo psicológico, te vas a otros campos, es decir, hay mucho, la verdad, cuando uno es minucioso en mirar qué acopio para metodologías para hacer las cosas, mire, y una buena recomendación, utilícelas. ¿Por qué? Y se los digo desde la experiencia. Hace muchos años nosotros cuando sacábamos resultados de investigación, ejemplo, decíamos, bien, el grupo de control sacó 4 o 5 en la nota promedio y el grupo experimental con lo que el proyecto que hicimos sacó 4 o 7 como nota promedio. Conclusión, encontramos buenos resultados, se mejoró el rendimiento académico, así lo colocamos. Bien, pero cuando ya se fue especializando más la de resultados, tú no puedes a un nivel de investigación, a este nivel de maestría, no podemos sacar esas conclusiones porque son más posturas del investigador, ¿no? Eso ya tiene que demostrarse estadísticamente, matemáticamente. Tienes que utilizar un método, tienes que utilizar un algoritmo de los que ya existen, por ejemplo, para analizar elementos, por ejemplo, de varianzas, de análisis de relación, de correlación entre variables. Ese es el rigor metodológico. Y entre más metodologías utilices para presentar tus resultados, no tanto para presentar, sino para conseguir tus resultados, ahí está el rigor científico. ¿Sí, Profe, claro ahí? la última preguntita. Sí, claro. Con respecto a lo que decía Jorge, que uno puede aplicar su propia metodología, pero si uno, por ejemplo, aplica su propia metodología, los jurados pueden decirle en qué se basó o en qué se apoyó, o sea, no es tan aconsejable utilizar la metodología que uno crea, sino utilizar una metodología que ya esté probada. Verás, mijo, allá hay dos alternativas, ¿no? Cuando tú propones algo es porque tú tienes que validarlo, así sea pequeñito, tienes que validar. Ejemplo, Javier Jiménez va a proponer un nuevo o un modelo extendido para hacer un review, por ejemplo. Yo digo, listo, pero para hacer eso yo tengo que apropiarme y conocer muy bien lo que existe, porque yo digo, listo, mira, es que esto existe y posiblemente esto está muy bien para las ciencias naturales, por ejemplo. Yo digo, listo, pero para computer science y justo para mi campo, por ejemplo, vuelvo nuevamente al pensamiento algorítmico, digo, no, a mí me hace falta como este elemento como para que el rigor científico sea mucho más detallado. Y ahí es donde yo coloco ese elemento más a una metodología ya existente, por ejemplo, y con los resultados que pueda conseguir, y me buscaría un grupo de estudiantes de pregrado y les digo, listo, utilicen este modelo, pruébenlo y saquen resultados y validamos. Mira, pero sí es válido hacer eso, es decir, no es únicamente proponer qué sé yo, sacar del bolsillo algo que puede ser hasta descabellado y proponerlo, estoy de acuerdo que no puede ser o no debe ser lo correcto. Cuando tú propones algo, una adaptación, una extensión, un aporte es porque conoces muy bien lo que estás haciendo, te has documentado bien, incluso hasta tienes experiencia previa y eres capaz de
hacer la extensión, la propuesta o la modificación a. Pero eso no sale de la nada. ¿Muy claro lo que acabé de decir? Sí, profe. Perfecto, pero es válido. Ah, bien, pero venga, venga, venga. Y de una vez le digo, usted no puede hacer algo sin que lo consulte con su asesor. Así se lo coloco. ¿Bien? Porque él es quien finalmente te va a decir, sí, colócalo porque me parece adecuado, pero va a decir, no, 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 eso no lo coloques porque pues no tenemos como la fundamentación, qué sé yo, teórica o práctica para proponerlo. Y aquí nuestro tribunal eh, nos puede ajusticiar. Y eso sí, todo lo que usted haga o pretenda hacer en su proyecto, su asesor es el primero que lo va a validar. ¿Por qué? Porque él tiene la experiencia para el conocimiento, para validarte y decirte o recomendarte o va o no va. O él te dirá, qué sé yo, primero probémoslo aparte y si nos da resultado lo implementamos. ¿Por qué? Estamos no arriesgando, sino que estamos mirando un proceso válido con un rigor científico muy, muy, muy a un nivel diferente al que de pronto hemos obtenido en procesos anteriores. Pero muy válido lo que me están preguntando y ojalá tengan más preguntas como para Profe, ir redondeando todo esto. Sí, Henry. sí. Lo que decía Jorge, creo, es cómo hacer un subproyecto en el proyecto grande. Más es no tanto como un subproyecto, sino como, yo lo miro como un aporte a algo que existe y que tú lo necesitas adaptarlo, esa es la palabra adecuada, para que lo que estás realizando tenga mejores resultados. Y eso se Pero, hace sin problema, dime. pero es como, creo que lo decía en la parte de recolección de información, por ejemplo. Sí, Igual nosotros vamos a tener que recolectar información para nuestro proyecto en general. de acuerdo. Se hace un aporte para la recolección de información, me refiero, es esa parte, ¿no? Y sería como interno al proyecto, pero igual debería tener cómo demostrarse. A ver, Ese orden de ideas se hace como muy grande, ¿no? no, o sea, lo que pasa es que ustedes desde donde hagan las cosas siempre busquen una metodología para hacerlas. Bien, ese es como el tip. Y si yo miro, por ejemplo, ya el solo hecho de recolectar información, miren, no es como tan, pues, como de pronto se hacía en un pregrado que, bueno, decíamos recolectar información, listo, vamos a buscar documentos sobre tal cosa. Ya, pero mira, usted sabe que usted se puede apoyar en un estudio de mapeo sistemático o te puedes apoyar en una revisión sistemática de literatura, mira. Entonces, el objetivo es que a este nivel, cada cosa que usted haga, busque la mejor alternativa metodológica para hacerla. Bien. Y si hay cosas que todavía metodológicamente no están hechas, entonces proponga usted ahí sí vale la redundancia, una propuesta. Ejemplo, voy a decirlo solo por colocarlo de ejemplo. Entonces yo sé que, por ejemplo, para recolectar información no existían ni los estudios de mapeo ni tampoco los review. Entonces yo diría, listo, entonces voy a organizar unos pasos y eso los presento perfectamente como un aporte en un mapa conceptual, en un diagrama de actividad, en un diagrama incluso hasta en un algoritmo pues, de cómo tú estructuraste y organizaste los pasos para realizarlo. Aunque créame que si usted va a revisar cómo debe ser, hay metodologías para lo que guste. El objetivo es apoyarse de lo que existe y si usted mira que de pronto esas metodologías no dan lo que usted requiere, allí van los aportes. ¿Sí? A este nivel yo lo sugiero de esa manera, más como aporte que como construcción completa. Eso lo puede dejar perfectamente en un doctorado. Ahí sí va a tener el tiempo y le van a exigir que hagamos ese tipo de aportes como tal. Bien, pero a nuestro nivel sugiero que más sea un aporte a los procesos que existen, busquen las metodologías y ya conociéndolas muy bien y de la mano con su asesor, allí es donde usted puede hacer una extensión para un elemento
intermedio entre dos actividades que le puedan beneficiar lo que usted pretende desarrollar. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Genial, muy bien. Gracias a ustedes porque con lo que preguntan sus compañeros, mire que de aquí vamos sacando quizás cosas que en el camino se va a encontrar y que, bueno, yo siempre digo, su asesor es el que le va a dar línea para hacer las cosas. Y él con la experiencia determinará qué tan, primero, necesarias y qué tan favorables son para la presentación de sus resultados como tal. Pero siempre, por favor, busquen metodologías existentes, así sea, por ejemplo, para mirar la diferencia, lo que les dije hace un momento, la diferencia numérica entre dos cosas. Perfectamente yo puedo utilizar ahí métodos de los métodos numéricos, de la probabilidad, de la estadística, de la matemática, para que usted diga y se soporte con cuando usted va a escribir ya su proyecto de grado, ya va a escribir su artículo, allí es el rigor metodológico, es el que da el rigor científico como tal. Qué sé yo, para obtener estos resultados se realizaron a través de esta metodología, para el análisis de esta información se utilizó tal metodología y adecuadamente referenciada, y eso da un rigor científico al proceso. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que le quería contar sobre lo que va a contener nuestro documento en la metodología preliminar. Entonces, dos cosas. Vuelvo aquí. Aquí. Entonces hay que describir paradigma, enfoque, método, tipo de investigación para todos. Y ya independiente si es, hasta ahí podría ser para quien trabaje cualitativo, porque hay otros elementos que pues en realidad ya se desarrollan en el documento. Y aquellos que sean cuantitativos, pues ya se debería complementar con el diseño, un poco hablar de universo y muestra. Lo que pasa es que universo y muestra no se habla en investigación cualitativa como tal. Y el diseño se maneja de una forma diferente, aunque algunos autores sí hablan de diseño. Bien, y además de esa primera parte es la descripción de cómo usted alcanzará cada uno de los objetivos específicos planteados. Y ojalá la recomendación es que de una vez vamos hablando un poco de las metodologías o métodos o técnicas que usted puede utilizar para conseguir cada una de esas actividades propuestas. Bien. Allí en su documento va a encontrar una parte que se llama el aporte investigativo, que usted ya lo tenía pues, en ese documento preliminar de la idea de investigación. Entonces, ese aporte investigativo pues tiene que soportarse, allí hay un tip, dice, desde la descripción de ese aporte se debe hacer teniendo en cuenta los antecedentes y el objetivo general. ¿Por qué los antecedentes? Porque en el antecedente usted sabe de los que usted tiene considerados en su investigación qué hacen o qué se logró hacer en ellos. Bien. Y allí pues va a estar la diferencia entre lo que existe y lo que usted pretende hacer, porque no se olvide que estamos hablando de un documento de propuesta de investigación y eso significa que, como dijo algún compañero, pues la redacción tendrá que hacerse generalmente en futuro y por favor la redacción no tiene que ser en primera persona. Eso quiere decir que no deben haber párrafos que diga pretendo hacer esto o vamos a realizar esto. No, eso tiene que convertirlo en tercera persona. Es decir, se realizará esto, se pretende hacer esto. Esa es una recomendación porque eso no está escrito en ningún lugar, bien, como metodología o como elementos pero esa es la tendencia que se tiene en los documentos de tipo científico. Bien, entonces esto ya es muy puntual, tampoco hay que extenderse demasiado. El objetivo es que quien vaya a evaluar, que tiene que ser un experto, estamos hablando ya del tribunal básicamente de quien al final analizará su propuesta metodológica, perdón, su proyecto de maestría. Allí es como donde va a tener muy claro
qué es lo que usted pretende aportar en algún campo de, bueno, en este caso nuestro cumplidor Zen como tal. Bueno, aquí solo nada más es la forma como debe usted presentar ese cronograma de actividades. Ese cronograma, la recomendación nada más es que se tenga claro los objetivos específicos que usted va a plantear y por cada objetivo la cantidad de actividades que usted va a realizar. Mínimo tiene que existir 2 actividades como mínimo por cada objetivo específico. Máximos, no hay máximos, ya depende de cómo usted va a plantear las cosas. Y la temporalidad, pues como en este semestre arrancamos a hacer la propuesta, ojo, este cronograma de actividades no es para la propuesta, es decir, no es para 4 meses, en otras palabras, o para 16 semanas, no, es tendiente ya a lo que usted va a construir en su proyecto de investigación como tal. Sugiero que lo plantee de una vez, como esta es propuesta, de una vez para analizar lo que usted va a hacer en su tercer y cuarto semestre como tal, y ojalá tengamos un indicador de graduación adecuado, es decir, termina su actividad académica o su formación a nivel de cursos y de una vez ojalá se tenga la expectativa de tener unos pocos días, yo lo diría así, unas pocas semanas, para ya presentar la defensa de su proyecto de grado, de maestría como tal. Entonces, pero siempre, o le recomiendo mejor de que siga este esquema. Es mejor, de acuerdo al objetivo específico, 1, 2, 3 o 4 que usted tenga, no tenga más de 5 objetivos específicos. No, no, no. Condense, ojalá 2 de ellos y tenga máximo 5, pero yo miro que son muchos, pueden ser 4 y 3 como mínimo está bien. 2 no se le ocurra tampoco colocarlo, 2 no, 2 objetivos específicos tampoco es un número ideal. Entre 3 y lejanamente 5, pero entre 3 y 4 ese es como el común de los documentos que de alguna manera se exploran. Bueno, eso es lo que yo quería presentarles a nivel de lo que es los elementos de documentación para la construcción de nuestra propuesta. No sé si existan preguntas al respecto como tal. Perfecto. Bueno, entonces el compañero nos pidió la palabra para que lo manejemos de una vez. Si crees pertinente, hijo. Sí, profe, no creo que... Listo, José. Compañeros, esta semana hubo comité curricular, se está revisando ¿cómo se llama? El borrador del acuerdo para la presentación de la propuesta de investigación. Entonces, yo me enteré en esa reunión que se tiene que tener la propuesta realizada, es decir, entregada finalizando este semestre. Porque si no se tiene la propuesta entregada para finalizar este semestre, no se podría arrancar tercer semestre. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que en tercer semestre se va a trabajar ya directamente con el asesor, es decir, los 16 créditos que tenemos, ustedes lo trabajan ya directamente con su asesor. Entonces, la pregunta que se planteó fue esa: ¿qué sucede si un estudiante no tiene eso? Tiene que pagar el semestre completo, solo vería las materias, las 2 selectivas que se pueden ver, pero bueno, ahí hay como un enredo porque lo que se espera o se quiere finalmente sí que se pueda ver el tercer semestre con esa, y el cuarto ya es trabajo completamente con el asesor, es decir, que si que en ese tercer semestre la propuesta se tiene que aprobar y en el cuarto ya se tiene que trabajar directamente sobre lo que se tenga. Eso nos plantea, plantea un reto bastante importante, y es que para abril, que es cuando se supone este semestre se termina, ya la propuesta debe ser entregada.
En la estructura que se nos dio del documento, ustedes lo pueden ver. Profe, ¿me permite compartir pantalla un momentico? Listo, ya te coloco el privilegio. La propuesta del proyecto de investigación se basó en el proyecto de investigación de la BIPRI, el director de la otra maestría, de la maestría TIC, llevó un formato, finalmente se hizo se tomó los puntos relevantes entre ambas, y bueno, más o menos es esta. Si se dan cuenta, la parte de resumen, palabras claves, planteamiento, marco teórico, objetivos, justificación, resultados y productos esperados, metodología, innovación, cronograma, impactos esperados, presupuesto, más o menos de lo que hemos trabajado aquí en clase, todos esos puntos van a estar dentro de ese documento. Pero la pregunta que yo le decía a los que estaban en ese comité era, bueno, ¿y qué pasa con los estudiantes que aún no han definido bien su trabajo de grado y no alcancen a tenerlo hasta ese momento? Entonces, pues técnicamente esos estudiantes no podrían arrancar el tercer semestre. Y por eso, pues yo quería hablar con ustedes, porque finalmente yo soy la voz de ustedes, no es mi posición personal en el consejo, sino lo que definamos como grupo. Una de las propuestas que se puede llevar es que esos últimos créditos se dejen al final y que se nos dé plazo, como decir, entre esos dos materias, entre esas dos selectivas, para poder entregar el trabajo. No sé qué les parece o si les parece bien, porque si no, al finalizar este segundo semestre, sí ya se tendría que entregar la propuesta de proyecto de grado. Así que los escucho. Buenas noches. Hola, Javier. Hola, Ernesto. Hay aquí un asunto, ¿no? Tengo entendido que cada propuesta, como explicaba el profesor Alexander en su momento, tiene que ser aprobada por el comité curricular. Entonces, cuando Ernesto se refiere a que al final del semestre tiene que estar entregada, no solo entregada, sino aprobada por el comité curricular, es la pregunta. No, solo entregada. Para pasar a cuarto semestre ya tiene que estar aprobada. Ya entiendo porque sí es requisito, ¿no? Y la aprobación por parte del comité curricular de la propuesta. El comité curricular pues tiene que estudiarla y mirar si pues lo del asesor, ¿no? Y la factibilidad de la propuesta como tal. Una de las cosas que ahí fueron bastante recurrentes en decir es que por eso es necesario lo del asesor, o sea, lo que ahorita hablaba el profe Javier. O sea, se tiene que ir de la mano con el asesor. La idea no es que ustedes trabajen solos y le entreguen al asesor para que el asesor revise, sino que se vaya haciendo entregas paulatinas para que el asesor los vaya guiando. De tal forma que lo que se espera, según lo que se quiere en el comité curricular, es que todos esos proyectos que se entreguen, cuando se esté arrancando ya tercer semestre, posiblemente ya estén aprobados, porque van de la mano del asesor. Porque yo hice la pregunta, ¿y donde un proyecto de esos no se ha aprobado? Dijo, no, es que si se van de la mano del asesor, esos proyectos se aprueban o se aprueban. Y por eso se les da como las ventajas, o sea, los profesores se ha hablado con ellos para que faciliten su asesoría. Por eso, entonces, Ernesto, tiene que ya estar aprobado para el tercer semestre por el comité curricular, o sea, por lo que acabas de decir, ¿no? O sea, para avanzar al tercer semestre ya tiene que estar aprobado y aprobado el asesor. Para tercer semestre ya tiene que haberse entregado la propuesta. Se supone que, o sea, en estos momentos tú estás hablando con un asesor, están trabajando, y él posiblemente en el lapso de aquí hasta abril te puede decir ya tenemos una propuesta bien hecha, entreguémosla y sigamos trabajando. Esa es como la idea, o sea, que la entreguemos hasta abril del próximo año.
¿Por qué? Porque tiene que entregarse con un mes de anticipo. O sea, el comité curricular no es que la reciba y las verifica ahí mismo. Creo que se demora 2 meses en esa revisión. Sí. Exacto. O sea, una de las propuestas es, no sé, o sea, la idea es hacer un paneo con ustedes, a ver cómo van con sus ideas, para ver si finalmente no tiene que ser la entrega hasta finalizar este semestre, sino hasta que iniciemos la parte de trabajo de grado, que son los 16 créditos, que eso ya no es con un profesor, sino cada uno es con su asesor. Entonces, no sé si ustedes ven pertinente o que lo hagamos como ahorita, porque todavía no se ha firmado el acuerdo, se lo puede cambiar. Después de que se firme, ya estamos sujetos a lo que se aprobó en ese acuerdo. Entonces, Perdón, Ernesto, no te entendí ahora ratico cuando dijiste algo de la electiva, no sé, mm, como para dar más tiempo, o no te entendí muy bien. sí, lo que pasa es que, ¿cómo se va a trabajar? Se supone que hasta abril finaliza este semestre. En abril se entregarían las propuestas de trabajo, de investigación, y posiblemente en julio, que arranque el otro semestre, en agosto, ya la propuesta como tal ya fue entregada y, si es posible, ya fue aprobada. Eso depende mucho de las reuniones que tenga el comité curricular. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros en tercer semestre primero vamos a ver electiva 1, después se ve la electiva 2, y ya como decir, los últimos 6 créditos, creo que son ya de trabajo directamente con tu asesor de grado. Entonces, si se nos da el chance de que entreguemos la propuesta hasta antes de iniciar lo que se llama trabajo de grado, las clases de trabajo de grado, se daría ese chance como de 2 meses y medio para poder seguir trabajando en la propuesta. Eso también puede ser un poco contraproducente, en la medida en que a veces uno, entre más tiempo tiene, más alarga la situación y más se demora. Entonces, no sé si sería lo más conveniente que dejemos las cosas como están, pero de todas maneras ya quedamos informados, porque en estas vacaciones sí tocaría un poco trabajar en la parte de la construcción de ese documento, sobre todo para los que trabajamos, y pues estas vacaciones van a ser como el tiempo que tenemos para avanzar en ese documento. Ernesto, tú hablas de un documento, de un acuerdo de aprobación. ¿Ese documento podemos tener conocimiento antes o ya queda aprobado y nos sometemos a lo que diga el documento? ¿O hay alguna posibilidad de estudiarlo? Se lo voy a pedir al ingeniero, se me fue el nombre, nuestro director de programa, mi director de maestría. ¿O qué tanto habla ese documento? ¿Qué define? Ese documento simplemente define 4 cosas, que son fechas de entrega de eso, y la estructura del documento. El documento, qué partes va a contener, que más o menos está muy basado en el documento de la BIPRI de trabajos de grado, es decir, introducción. Lo que pasa es que ese documento sí es un documento robusto, ¿no? Porque tiene toda la parte de antecedentes, objetivos, o sea, es un documento robusto, porque al final lo que se entrega es un informe final. Entonces, en este trabajo está todo lo que se hará, y al final se entrega un informe final que se entrega ya como si los resultados. Es un documento más compacto donde ya se entregan como los resultados de la investigación. Lo que pasa es que, o al menos nosotros en el pregrado, entregábamos ese documento al final, ya como para graduarnos, cuando ya todo había sido realizado. Acá se lo entrega al inicio de todo lo que se va a trabajar. O no sé, profe Javier, ahí usted nos puede aclarar un poco, porque pues yo en este aspecto no sé si ese documento es un documento robusto como
como o sea, o como yo lo veo, me parece que es un documento bastante robusto, porque al final lo que uno entrega ya es como un informe final que dijeron que era un trabajo un poco mucho más liviano y que está muy basado en el anteproyecto o en el proyecto que se entregó. Ernesto, estamos hablando ya de la entrega de tu proyecto de maestría, ¿cierto? Sí. Sí, a ver, aunque eso todavía se lo está analizando, ¿en qué sentido? Mira, hay una universidad donde dice 100 páginas, se dice, máximo, para entregar tu informe final de maestría, y de doctorado hasta 120, dicen las universidades, porque lo que interesa en algunos elementos ya es lo que tú publicas. Si tú publicas un paper, ese es ya como la base o sea, si es el artículo científico, pues ese es tu resultado del proceso investigativo. Y un artículo científico no tendrá más de 15 hojas. Claro, pero eso dista de cómo esta maestría va a determinar la entrega de ese informe final, que estoy muy de acuerdo. Ya no son ni 200, ni 300, ni 400 páginas. No, ya te van a pedir solo la producción del capítulo donde tú demuestras la validación y los resultados. ¿De acuerdo? Pero el documento que tendríamos que entregar hasta abril sí sería un documento un poco, pues con todo lo que usted nos ha explicado, ¿no, profe? Ah, ya. Vale, no. Yo estaba muy lejos. Yo ya estaba pensando en su defensa de su proyecto final. No, en este caso, pues estamos hablando de una propuesta de investigación. Bien, que lo que tú nos comentas y lo que siempre hemos insistido, el asesor es el que te va a dar definitivamente como el primer visto bueno de lo que está condensado en ese documento. Bien, aunque en lo que nos indicas que se va a proponer, yo ya lo miro un poco con más elementos de, porque si ya no es una propuesta, ese ya un anteproyecto y posiblemente es un proyecto de investigación ya, como Sí. proyecto, como documento, porque cuando miro un marco teórico no va en una propuesta, ¿bien? Ese ya es un documento más elaborado que, por ejemplo, para organizar un marco teórico, ahí hay un tiempo más considerable para buscar toda esa fundamentación y de allí hay que apoyarse en un review, en los reviews que se van a construir para generarlo. Pero finalmente yo miro que de aquí a abril o al terminar este semestre, cuando en la fecha establecida, se tenga, por ejemplo, los elementos que tú nos acabas de indicar, es los que hemos trabajado. Bien, muy concretos, de pronto el que más extensión va a tener, eso sí, me comprometo a tenerles ya la razón para la próxima semana de cómo se va a solicitar ese marco teórico para ese primer documento, que tiene que ser un marco teórico preliminar. Dime. Sí, aunque acá no se habló de marco teórico, sino de antecedentes, o sea, lo que Correcto. Entonces, porque dijeron que el marco teórico es la copia de la copia, entonces que sí se va a trabajar es como los antecedentes, que es mucho más importante. Bien, sí, es decir, bueno, hijos, y ya aquí, con la verdad como debe ser, la idea de investigación, el proyecto, es lo que ya tiene que definirse, ¿cierto? A ese abril ya no tenemos que tener dudas, ni siquiera abril, yo lo digo así, mire, y me disculpo lo que voy a decir. De aquí a finalizar, qué sé yo, a mediados de enero, usted ya tiene que tener listo, bien trabajado su idea de investigación y ya sin vacilaciones, sin mirar otro rumbo, sino centrado en lo que se quiere hacer. Yo miro como ese plazo, porque si a mediados de enero eso ya está claro y con su asesor ya tiene listo la línea de trabajo, le aseguro que ese documento se hace sin ningún inconveniente, porque usted ya ha definido qué es lo que va a trabajar y le aseguro que, pues la verdad, eso no es complejo. Pero claro, con la dirección adecuada y conociendo muy bien los antecedentes y todo lo que existe para que usted diga mi aporte va a ser esto. Y ya a nivel de documento, le soy sincero, no, pues un documento con esas características que nos están pidiendo, no nos vamos a demorar ni 3 ni 4 meses en elaborarlo, no, es un documento muy puntual que resuma profesionalmente lo que usted quiera hacer en
Y yo lo miro ese documento, máximo unas 15, 20 páginas, si acaso. ¿Listo, Ernesto? Ah, gracias, profe. Claro, yo tenía duda en ese, en la robustez del documento. Sí, creo que entonces las fechas no tendrían problema. Wilmer está levantando la mano. Wilmer. Wilmer Pérez. ¿Qué más, Ernesto? Buenas noches a todos. Buenas Sí, yo noches. tenía una pregunta. Estaba visualizando en lo que nos van a pedir, presupuesto, que se va, espérame un ratico, yo estaba leyendo por aquí. Hay unas que sí ya las tenemos y que son para un preliminar, un proyecto, pero por ejemplo, presupuesto, impactos esperados, implicaciones éticas, No, no, esas, las implicaciones éticas se va a dejar como opcional, pero no es obligatorio. Presupuesto sí, y lo del aporte también, o sea, que fue lo que nos dijo ahorita el profe, que es como entre los antecedentes y el objetivo, va a ser tu aporte a nivel científico. pero el presupuesto, eso quiere decir que si nuestro, ¿cómo se llama? Propuesta de tesis sale beneficiada, tendríamos recursos desde, ¿cómo se llama? Desde la BIPRI. Ahí también hago una pregunta más que todo. Yo Henry, que puedo trabaja por responder allá. esto. Ajá. Sí, no, lastimosamente los recursos de las convocatorias de la Vicerrectoría de Investigaciones son para pregrado. No se puede apoyar proyectos de maestría. En cuanto a la robustez del trabajo, muchachos, como dice el profe, no necesariamente tiene que ser grande. Por ejemplo, yo he mirado los proyectos que presentan a la convocatoria docente incluso, y hay muchos, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay unos que son bien largos, otros cortos, y esos se envían a pares externos, ¿no? Pares de conciencias. Y con gran sorpresa, muchas veces los proyectos que son cortos tienen mejores calificaciones que los que son demasiado extensos. En cuanto a las implicaciones éticas, eso yo creo que sí nos toca, pero eso no se preocupen que no es difícil. Lo único que toca hacer es de acuerdo a la metodología y lo que se va a aplicar, por ejemplo, digamos, por decir algo, encuestas. Entonces toca ver un consentimiento informado, simplemente es un formatico que habrá que llenar en su momento, y bueno, el comité de ética si pide, pues es el modelo que se va a aplicar. Y una carta de aval institucional, que esa sí es obligatoria, depende de donde ustedes vayan a hacer su trabajo. Por ejemplo, si la muestra va a ser en la Universidad de Nariño, puede darlo el departamento de donde vayan a aplicarla. O, por ejemplo, si es en un colegio, el rector, en fin. Pero es una carta donde le permiten a uno simplemente hacer la investigación. Ahora, lo que se ha planteado en el Comité de Ética es que todos los proyectos, sin importar el área, deben tener este aval, el aval ético. Porque, o sea, no se sabe, o el comité, bueno, es muy minucioso en analizar más que todo la metodología, y porque no se sabe, o nosotros mismos, incluso o el investigador, no se puede dar cuenta a veces los impactos que puede llegar a tener en cuanto a la población y demás. O sea, me refiero a la investigación, ¿no? Entonces, a todos se les pide. Podría ser que simplemente se necesite, de acuerdo a las características del proyecto, que simplemente se necesite la carta de aval institucional, donde le dan el permiso que les comentaba. Y ni siquiera podrían utilizar el consentimiento informado, pero igual como ese es un consentimiento o un asentimiento, simplemente es el formatico que se va a llenar para las personas que nos suministran información y demás. Igual para nuestra área, pues no hay cosas difíciles, por ejemplo, de trabajo con cosas que sean peligrosas o demás. Así que por ese lado yo les diría que no se preocupen, muchachos. Ah, listo, José. Muchas gracias. De todas formas, sí voy a llevar la pregunta de Wilmer, que si en algún punto se pueden conseguir recursos para la investigación, que también nos pueden aclarar la duda desde el comité curricular. Eso, chicos, entonces quería comentarles, veo que como que las cosas quedaron claras, al menos para mí. No sé si alguien tenga más preguntas, si no, profe Javier puede seguir con la clase.
Listo, Ernesto. No sé si los compañeros van a seguir preguntándote, hijo. No creo, profe. Entonces, los compromisos voy a pedirle al profe el acuerdo, el borrador del acuerdo, se los comparto en el grupo para que lo lean, a ver si tienen alguna sugerencia. Y voy a averiguar también la parte ética, que pues José Henry ya nos aclaró bastante, y la parte de presupuesto. ¿Listo? Entonces, eso, chicos, y si tienen alguna pregunta, alguna cosa, me escriben al WhatsApp para el interno. ¿Listo? Vale, Ernesto. Listo, gracias. Listo, chicos. Bien, entonces, con lo que nos aclara Ernesto, eso estaba pendiente. No se olviden que ustedes son la primera corte de nuestra maestría. Pues sí, de alguna manera hay cosas que van saliendo en el proceso. Este acuerdo que va a salir, donde se establecen, determinan los requerimientos para, pues será necesario incluso para iniciar esta asignatura. Pero como ustedes miran, hay cosas que son estándares dentro del proceso investigativo, pero con gusto, una vez que ya estén firme, o me imagino que en esta semana debe estar, o al menos con ese primer borrador, de acuerdo, extraeré el resto de elementos que hacen falta y sin problema lo trabajaremos como para que usted pues se sienta más tranquilo y como nos dice eh, Henry, son cosas muy pues, documentales, muy sencillas e incluso el mismo asesor también le va a dar línea en cómo hacerlo. O sea, mire, yo he sido muy insistente en asesor, y es que nos toca. O sea, en un proyecto de maestría y doctorado, si uno se desprende del asesor, va a tener muchos inconvenientes. Bueno, entonces la invitación es a que se siga de la mejor manera trabajando de cerca con su asesor y de pronto, o sea, el asesor no es aquel que va a revisar sus avances solo cuando usted le presente, no, a él hay que involucrarlo y él es el que, digámoslo de esta manera, vamos a tener el consentimiento, por ejemplo, para usted propone algo y allí mismo él tiene que estar revisando, analizando, porque esta es de una construcción conjunta y entre más trabajo hay entre usted y el asesor, pues vamos a tener mejores resultados y no vamos a tener sorpresas que, bueno, que pueden ser de alguna manera contraproducentes para un proceso que se ha avanzado. Entonces, el avance de usted depende mucho del visto bueno que el asesor le dé como tal. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Tengo... Profe, qué pena, perdón, se me olvidaba una cosita, si me permite decirles. Lo que pasa, muchachos, tendrán en cuenta que si en caso de que nos pidan el aval ético, el comité de ética no aprueba proyectos, no avala proyectos que no es, mejor dicho, que ya estén aprobados. O sea, que toca llevarlo antes al comité de ética, antes de llevarlo al curricular en últimas. ¿Sí? Entonces, a ver, o sea, ¿cómo así? Sí, primero tocaría entregarlo al comité de ética para poderlo entregar al comité curricular. O sea, exacto. Porque si tú ya llevas el proyecto aprobado por el curricular, o sea, es que la aprobación prácticamente dice que empieza y ellos dicen que no dan aval a un proyecto que ya empezó. De hecho, incluso ellos hacen algunas observaciones sobre la metodología, lo que les comentaba, e incluso hasta les puede o nos puede servir. Como el comité de ética y de todas las áreas, profesores de todas las áreas, hacen algunas recomendaciones incluso sobre la metodología y habría que hacer cambios. Podría, ¿no?, tenerse que hacer algún cambio. Y si pasa eso, imagínate, entonces ya no ¿cómo lo llevas al curricular? Si ya lo llevas al curricular y te lo aprobaron, después, ¿cómo le haces cambios? ¿Ya? Listo, y voy a preguntar inclusive en el comité, a ver, porque ese tema nadie lo tocó. No, pero no es grave, simplemente es que si nos van a pedir eso, nosotros tenemos que tramitar eso antes de llevarlo al curricular. O de lo contrario, tendríamos que decir al comité de ética que no está aprobado y no creo que sea conveniente hacer esas cosas. Listo, gracias, Henry. Vale.
Bien, entonces necesito hacer lo siguiente con el grupo en lo que queda de la sesión. Bueno, primero, nuevamente, la preocupación por la carga de documentos a la plataforma. Bien, necesito que hasta mañana, mediodía, todos tienen que cargarme un documento, el documento de avance que tiene. Que me va a decir, mire, es que no alcanzamos a trabajar con el asesor y no definimos bien los objetivos, que fue posiblemente hasta donde se ha trabajado la sesión anterior. Bueno, pero usted puede tener unos provisionales, bueno, que de alguna manera son el insumo para que su asesor vaya chequeando los elementos. Conclusión, en lo que queda de hoy y lo que vamos a hacer mañana, necesito que ese documento esté subido. Tengo, de una vez le voy a decir, de los 17 que están registrados, tengo 5 documentos nada más. Entonces, necesito que así todavía no estén revisados por su asesor, necesito que los carguen porque se van a enviar un previo al comité y vamos a hacer un análisis con algunos docentes de los avances que se está realizando. Y como para caracterizar un poco y mirar cómo va el grupo y esto pues de alguna manera nos va a dar algunos indicadores de cómo se está realizando muchas cosas, su acercamiento con los asesores, su trabajo y los entregables como tal aquí en el curso. ¿De acuerdo con todos? Listo, profe. Bien, entonces a corte de mañana a mediodía necesito que suban su propuesta hasta donde la tengan y sí me gustaría que hablemos un poco del color que tiene del documento. Entonces, si gusta, todo aquello que ya esté concertado con su asesor, me lo coloca en letra en color negro, y todo aquello que esté por revisarlo con su asesor y donde usted esté pendiente de, me lo va a colocar en una letra en color azul para aquellos compañeros que todavía no lo han subido. Por aquí en estos 5 documentos que tengo ya hay un buen trabajo, un buen acercamiento y no es que diga que los demás no lo tengan, es que lo desconozco. Entonces, pero ya quiero saber como tal, con todos, sin excepción, que me hagan el cargue de ese documento en la plataforma. Incluso me gustaría, si hayan cosas por definirse, si lo suben hoy, genial, hoy lo configuro para. ¿Por qué? Porque nuevamente en la semana trabajé cerca de 8, 9 compañeros. 9 compañeros estuve charlando y mirando algunas cosas. Algunos me entregaron algunos avances, quedé pendiente por hacer la retroalimentación y eso es lo que necesito hacer. Mire, como tal, pues la fundamentación teórica de lo que es el curso ya está hecho. Entonces sugiero que al menos lo que queda de esta sesión y lo que vamos a presentar en la próxima, claro, con el compromiso de revisar aquellos puntos que se van a considerar dentro de ese acuerdo, los trabajaré, pero necesito seguir mirando sus aportes. El hecho de que el curso al menos se termine en la siguiente sesión no quiere decir que yo no voy a estar pendiente de lo que usted vaya avanzando, ¿sí? Su asesor va a ser pues el experto temático y con gusto en lo que queda después de clase, con gusto yo seguiré siendo su asesor metodológico, revisándole el documento, mirando algunas cositas que se pueden ajustar, porque a uno como asesor se le pasan muchas cosas, la verdad. Por más experiencia que uno tenga, hay cositas que ustedes mismos se dan cuenta cuando quieren trabajar con sus asesores, ellos están o estudiando o están trabajando y los tiempos, la verdad, son limitados. No hay asesores a 24/7 que estén para nuestro proyecto. Entonces, una vez terminadas las clases, yo igual seguiré pendiente en el grupo que tenemos, o ustedes tienen mi WhatsApp, me siguen enviando la documentación, pero eso sí ya va a ser más como de su ritmo de trabajo, porque me imagino que terminan conmigo
y ustedes siguen otro curso y entonces vienen otras pues actividades, van a tener que realizar muchas cosas, pero sí les sugiero por favor de que no descuiden este documento. Ya miraron la importancia de, pues no estaría adecuado que nos cobren un semestre solo por no tener un proyecto, o mejor, un documento, no lo veo como proyecto, lo miro más como documento presentado. Entonces, ojalá no tengamos esas situaciones porque bueno, van a detener muchas cosas. Entonces, sugiero de que así ya no tengamos la clase después de ello, estaré pendiente y con gusto les colaboraré, me escriben, me envían documentos, pactamos reuniones y con gusto les seguiré apoyando. ¿De acuerdo con todos? Listo, profe. Sí, profe. De Muchas acuerdo. gracias. Listo, profe. Sí, mire, es que esta maestría es de todos nosotros. Cuando digo de todos, es incluido nosotros los profes, porque pues es nuestra maestría y tenemos que dar lo mejor para, porque yo les digo a ustedes que ustedes van a colocar la vara, y me disculpan la expresión, para el resto de compañeros que vienen hacia atrás. Entonces de aquí tienen que salir buenos documentos que incluso tienen que referenciarse por los compañeros que luego los van a presidir. Y antes de eso, de lo que usted diga en trabajos futuros, eso va a ser lo que los compañeros que vienen atrás van a tomarlo como insumo para seguir fortaleciendo las líneas que ustedes van a dejar abriendo o fortaleciendo para aquellas que ya existen, porque esto va a transformar definitivamente nuestro programa, o nuestro departamento de ingeniería, mejor, nuestro programa de sistemas como tal. Bien, entonces, como lo hice hace 8 días, 8 días, creo, no, hace 15 días, voy a trabajar con los compañeros que inicialmente hoy lo quieran realizar. El día de mañana también lo voy a hacer así, pero me voy a demorar un poquito más con cada uno de ustedes. Pero el hecho de que yo esté trabajando con alguno de ustedes, necesito que el resto me esté primero trabajando en el documento que lo necesito como entregable y el plazo máximo va a ser hasta mañana mediodía. Bien, entonces mientras me voy reuniendo con los compañeros, que sí me voy a demorar un poquito más porque ya necesito puntualizar y revisar, y en aquellos que ya me escribieron, entregarles las recomendaciones, quizá los 5 o 10 minuticos que me demoraba con cada uno de ustedes ya va a ser un poco más extenso. Entonces, muy bien, ya están solicitando el turno, entonces ahí como me van colocando la participación, iré haciendo el llamado. Pero sí les pido el favor, mientras yo me reúno con sus compañeros, necesito que el resto me coloquen el documento a punto, y si ya está, necesito que, mire, cuando hablamos de un review o cuando hablamos de procesos para ya plantear objetivos y todo esto, usted tiene que seguir leyendo y tiene que seguir revisando todo eso que descargó y que quedó pendiente por leer. Entonces, vamos aprovechando este tiempito mientras yo me reúno con sus compañeros. De acuerdo, entonces aquí ya tengo Profe, una un pregunta. listado. Víctor. Sí, señor profe. ¿Cuántas personas alcanzan el día de hoy? Sugiero que hagamos lo siguiente. Voy a atenderlos hasta lo que siempre lo hemos hecho, 8 de la noche, y con eso sacamos un estimado. ¿Te parece, Víctor? Perfecto. Bien, pero sí de una vez coja su turno y de acuerdo con el turno que cada uno tiene, lo vamos mirando si lo alcanzamos a hacer hoy o de lo contrario lo dejamos para el siguiente día, y de todas las recomendaciones que les haré, porque sí necesito que cuando nos reunamos me tengan el documento para basarnos en, y con eso le damos forma a la cosa. ¿Listo? Gracias, profe. Perfecto. Ok. Entonces, ya saben, me desconectaré un momento con aquellos compañeros con los cuales sí voy a tener una charla más personalizada, porque ya tengo que hablar directamente de de los avances que me entregaron, me presentaron, y de lo que usted va a hacer. Listo, hijos.
¿Aló, profe? Qué pena. ¿Quién me habló? Ernesto, es que entré a una sala y Sí, me sí. sacó. Sí, dame un segundo, Ernesto. Estoy configurando algunas cosas por acá, pero ya voy contigo para allá, ¿listo? Listo, profe.